En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los filósofos somos especialistas en recordar las cosas que todo el mundo sabe, pero las recordamos con un tono truculento para que parece que se nos acaban de ocurrir en ese momento, y entonces impresiona mucho a la gente. Bueno, yo les voy a intentar recordar algunas cosas que me parece que son importantes de la entraña de este mecanismo de la democracia, que a veces despreciamos, pero que inmediatamente que está amenazado echamos de menos muy profundamente. No todos los que hemos vivido gran parte de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, bajo una dictadura, sabemos la importancia que tiene la democracia, con todos sus defectos, que no ignoramos, con todas sus enfermedades y sus deficiencias, pero yo a veces quisiera en España hoy tener la disposición casi mágica de poder un día al año retrotraer las cosas y que se viviera como se vivía en la España franquista. Con lo que se vivía no simplemente en las carencias materiales, etcétera, sino lo que se vivía en las deficiencias de ciudadanía, la vida como vasallaje y no como participación democrática, ¿no? Bueno, hoy, afortunadamente, los jóvenes y la gente que lo vive no conocen esa sensación, y mejor así, por supuesto, pero también desdeñan como obvios, como inevitables, como eternos, las ventajas de la democracia, ¿no? Sus ventajas siempre son, bueno, claro, ¿qué más, qué menos se va a tener que esto, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, tenía pues quizá 10, 11 años, en una ocasión estábamos viendo juntos una revista ilustrada y venía una caricatura, no recuerdo una caricatura del rey. Y bueno, yo pues comenté, él se fijó y tal, y yo le dije, fíjate qué cosa curiosa que durante todos los años del franquismo yo no vi nunca una caricatura de Franco. Es decir, hasta que tuve 20 y tantos años y en una publicación francesa, bueno, una publicación española pero que se publicaba en Francia, el Ruedo Ibérico, vi por primera vez una caricatura de Franco. Yo no la había visto nunca. No, en España naturalmente no se podían publicar, estaban sancionadas. Y claro, mi hijo se echó a reír y me dijo, ¿qué cosas tienes, papá? Por Dios. Claro. Y yo me pareció que es verdad, quiero decir, es absurdo. Es decir, era absurdo que estuviera penalizado, que estuviera perseguido una caricatura que después de todo pues es una cosa, puede ser maliciosa, pero es inocente, evidentemente, y desde luego no se puede castigar con la cárcel. A nosotros hoy nos parece obvio, a él le parecía tan risible la idea de que él, que ha visto caricaturizado y a veces no con demasiado buen gusto a todos los representantes políticos, a todos los representantes imaginables, le parecía imposible que algún día se hubiera eso perseguido penalmente. Y sin embargo, nosotros vivimos, yo pues casi hasta los 29 años en ese régimen. Entonces es evidente que uno nosotros apreciamos la democracia de una manera más intensa que los que solo conocen de ella sus defectos, pero no conocen la carencia que es la verdadera efigie de la democracia cuando se carece de ella y cuando se nos hace imprescindible. Bueno, yo entonces quería, cuando Pablo me propuso hablar, yo quería pues mencionar los enemigos de la democracia. Es decir, todos los regímenes políticos han sido establecidos para combatir algún tipo de males. Los seres humanos crecemos amenazados por diversos males, por diversos peligros, por diversas conspiraciones aciagas, y los regímenes políticos pues tratan de ayudarnos a superar esas circunstancias, a ayudarnos a superarlas juntos. Un escritor inglés muy original y que fue crítico de arte, viajero, antropólogo aficionado, yo no sé muy bien cómo definirlo, Bruce Chatwin, que escribió un libro famoso sobre Patagonia. Bruce Chatwin, en uno de sus libros, tiene una teoría que luego he visto refrendada por algunos antropólogos. Dice que los primeros homínidos, nuestros ancestros más remotos, todavía indecisamente humanos, que vivían en pequeños grupos familiares, en pequeños, ni siquiera tribus, sino mínimos grupos familiares, en la prehistoria fueron
declarados alimento preferido por algún tipo de gran carnívoro depredador, algún megatigre prehistórico, decidió que los seres humanos, aquellos humanoides, éramos lo más apetecible y sobre todo lo más fácil de cazar, y nos convirtieron en su presa favorita. Y piensa Darwin, los antropólogos, que las primeras sociedades humanas y los primeros grupos humanos nacieron de la necesidad de unirse contra esos felinos depredadores que nos amenazaban especialmente, y las primeras uniones se hicieron para prevenir ese peligro y para luchar contra ese peligro y evitar ese peligro. Bueno, no sé qué valor tiene esa teoría de que la democracia o las primeras organizaciones tribales fueron en primer lugar defensivas contra algún tipo de peligro que destruía la vida y las sociedades. Pero es evidente que la democracia también ha surgido como un elemento para luchar contra algunos de los males más comunes a lo largo de la historia de nuestras sociedades. Yo creo que la democracia se instrumenta y a la vez se ve socavada y amenazada por dos enemigos fundamentales, que son la ignorancia y la miseria. La ignorancia y la miseria son los dos enemigos básicos y seculares de la democracia. A la vez, la democracia intenta remediar la ignorancia y la miseria y se ve obstaculizada por la ignorancia y la miseria. Es decir, hay una batalla dialéctica permanente entre las instituciones democráticas para acabar con esos males y entre esos males para destruir el funcionamiento de las democracias. Claro, en cada época, en cada momento, evidentemente, ignorancia y miseria tienen su propio aspecto. En nuestra época, la miseria, es un mal que no necesita descripción, que no es simplemente las deficiencias sociales, sino que es el abandono de parte de los miembros de la sociedad por el resto. En una sociedad, todos somos, como su nombre indica, socios. Estamos ligados por un cierto pacto de lealtad mutua, y el hecho de que gran parte de la sociedad sea olvidada, abandonada, dejada de lado por el resto, es una deslealtad que amenaza el propio funcionamiento de la democracia. La miseria es una profundización de esas radicales distancias que enseguida separan a los hombres por sus capacidades diferentes, por oportunidades que les brinda la vida, por destrezas. Eso agiganta las diferencias entre los humanos hasta que algunos no simplemente se ven separados de otros o distintos de otros, sino que se ven imposibilitados de continuar el juego social como los demás. En nuestra época, la miseria quizá no tiene ya en muchos países el perfil meramente brutal que tenía en otras épocas. Bueno, desgraciadamente todavía en muchos lugares es exactamente el puro abandono, la pura indigencia, la pura ausencia de alimento, de cobijo, etcétera, etcétera. Pero en otros sitios que parecen más sofisticados, la miseria es la radicalización brutal de la desigualdad. Es decir, las sociedades humanas siempre han tendido a mantener un cierto equilibrio, una cierta igualdad dentro de las diferencias. Por ejemplo, la democracia en Grecia, pues evidentemente tenía personas, digamos, de un nivel económico mucho más alto que otros, y de hecho había intentos de remediarlo, ¿no? En Grecia, por ejemplo, a los más pobres se les daba un subsidio para que pudieran asistir a la eclesía, para que pudieran asistir a la asamblea común donde se reunían y se discutía la democracia. Se partía de la base de que si alguien estaba tan preocupado con su subsistencia día a día, no podría ir a discutir asuntos públicos en la asamblea, y se consideraba que era imprescindible que todo el mundo tuviera la posibilidad de ir a la asamblea. Esa era la democracia. La democracia en Grecia echaba de menos a quienes no asistían a las asambleas, ¿no? Entonces, esa idea de que hay que ayudar a todo el mundo a participar en el juego político para evitar, y que hay que por lo tanto evitar esa miseria, en nuestra época viene en el intento de paliar las diferencias más radicales
sociales. Hay un mecanismo de redistribución no espectacular, pero sumamente importante y eficaz, que son los servicios públicos. El funcionamiento de los servicios públicos, el que haya buenos servicios públicos, es el elemento de redistribución económica más importante en cualquier sociedad. Es decir, aparte de otros mecanismos, por otras vías y por otros caminos de protección, y la verdadera revolución, la seguridad social, es la verdadera revolución de la modernidad. Grandes pensadores políticos como Aristóteles o en otras épocas jamás hubieran imaginado algo tan revolucionario como que los seres humanos, simplemente por convivir dentro de un mismo estado, se sintieran obligados a disponer de unos servicios sociales que todos puedan utilizar y que igualen la sociedad. Porque la búsqueda en las sociedades democráticas es hacia al menos una igualdad de partida de todos los miembros. Es decir, a pesar de que nuestra época se complace en decir que la riqueza de los humanos es su diferencia, sus distinciones, su radical distancia entre unos y otros, no es verdad. Es decir, la riqueza de los seres humanos es nuestra semejanza. La semejanza de los seres humanos es mucho más importante que nuestras diferencias folclóricas. Gracias a nuestras semejanzas entendemos las necesidades de los demás. Gracias a nuestra semejanza entendemos lo que nosotros necesitan, lo que nosotros requieren. Podemos crear unos servicios que valgan para todos, porque todos, afortunadamente, nos parecemos mucho más en nuestras necesidades de lo que después nuestra idiosincrasia, nuestro gusto por un estilo de vida distinto da a entender. Entonces, los servicios sociales, los servicios públicos, son lo que intenta igualar a las sociedades. Lo malo es que se había conseguido un cierto equilibrio en el siglo XX, sobre todo después de la Guerra Mundial, etcétera. Se había buscado que las sociedades adquirieran un cierto equilibrio gracias a los servicios sociales, etcétera, que otra vez hoy estamos viendo disgregarse. Hoy las diferencias abismales entre los sueldos de grandes ejecutivos de entidades financieras que ganan lo que 50.000 maestros juntos. Las diferencias que no son simplemente las diferencias que puede haber en una jerarquía, en una lista más o menos razonable de distancias entre lo que ganan unos ciudadanos y otros según sus habilidades y también según la responsabilidad de sus desempeños, sino que son absolutamente abismales las distancias, y abismales además en detrimento de los papeles que a veces son más importantes, como son los maestros, por ejemplo, como son otros papeles que son los más importantes socialmente y que sin embargo quedan aplastados por la inmensa diferencia que existe con los sueldos de jerarcas en instituciones financieras, en corporaciones, digamos, que no tienen mesura en la concesión de privilegios a sí mismos frente a los que disfruta la mayor parte de la sociedad. Entonces, la miseria es una miseria comparativa, no es una miseria en esos casos real, no es una indigencia absoluta. No, los que se ven perjudicados de ese modo probablemente no conocen una indigencia como la más radical que hay en países del tercer mundo, etcétera, pero sí conocen esa especie de, digamos, progresiva humillación y descomposición social que supone una divergencia absoluta entre los príncipes de un mundo que debería ser democrático y los ciudadanos que se ven relegados a un papel casi de vasallaje dentro de la democracia. Entonces, la miseria tiene un perfil presente en nuestro mundo distinto, que a la vez se refuerza, pues por supuesto, cuando las condiciones económicas son adversas. La crisis que padecemos en Europa y en países como España, desgraciadamente, es particularmente intensa, pues está en esta línea, ¿no? Es decir, verdaderamente, a pesar de que parece que pertenecemos al primer mundo, las cifras de paro, las cifras de exclusión social, las personas, familias enteras que no tienen ningún tipo de apoyo económico en nuestro país, en mi país, pues son cada vez mayores. De hecho, yo creo que si no se dan una miseria más real es porque en España, como en otros países latinos, funciona esa ONG salvadora
que es la familia, ¿no? Y que gracias a la familia se alivian los grandes problemas económicos, pero por un cierto tiempo. Nosotros llevamos ya casi 5 años de crisis económica y los recursos familiares de apoyo se van acabando y cada vez más pues la situación se va haciendo más descarnada y más preocupante, ¿no? Es muy difícil explicarle a la sociedad por qué cuando un particular tiene una deuda puede ver su casa embargada y él con su familia puestos en la calle desahuciados, y en cambio cuando un banco tiene una deuda todo el resto de la sociedad tiene que correr a ayudar y a solventar y a pagar esa deuda, ¿no? Es decir, no es fácil de comprender. Yo desde luego a mí me pasa como al gobierno, que no entiendo de economía, pero hay otras personas que creo que es difícil, incluso a pesar de mi incomprensión, creo que es difícil, digamos, de explicar este tipo de cosas. Bueno, esto sería, digamos, el tema de la miseria, sin la cual, evidentemente, una persona que está luchando por la supervivencia, por la protección elemental de su familia, que se está viendo de alguna forma desasistido por la sociedad, es muy difícil que se pueda considerar un ciudadano que participa con pleno derecho en las decisiones comunes. Probablemente ese ciudadano que está padeciendo miseria lo que espera es que le saquen de ella para convertirse en ciudadano, y mientras tanto pues se siente solamente a medias ciudadano. Acabamos de oír la primera parte de la conferencia Los enemigos de la democracia de Fernando Savater. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, los invito a escuchar la segunda parte de la charla de Fernando Savater, el filósofo español, Los enemigos de la democracia en el siglo XXI. Se trata de una charla que diera este filósofo en la Torre de los Profesionales, invitado por el Partido Independiente. El otro problema es el de la ignorancia, que es un problema de no menor calado, ¿no? Un ciudadano es un político, porque en las democracias todos somos políticos, ¿no? Es decir, la idea esa de que los políticos son una casta especial, de que hay quien ha nacido para gobernar y los demás para obedecer, pues bueno, no tiene, claro está, ningún fundamento democrático. Ya sabemos que, como decía con cierto humor Thomas Jefferson, hay quien se cree que hay personas que nacen con una silla de montar en el lomo y otros que nacen con espuelas para subirse encima y llevarles, ¿no? Pero bueno, no es verdad. Nadie nace con una silla de montar en el lomo y nadie nace con espuelas destinado a montarse sobre los demás. Todos, en una democracia, todos a la vez somos gobernantes y gobernados. De ahí la importancia de la formación y de la educación en las democracias. En democracia hay que educar porque hay que formar gobernantes. Y si no se forman sus gobernantes, pues naturalmente tendremos que padecer las consecuencias, ¿no? de la ausencia de conocimiento por parte de quienes van a tomar decisiones. El economista y sociólogo canadiense, pero que trabajó en Harvard gran parte de su vida, John Kenneth Galbraith, en uno de los últimos libros decía: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y es verdad, es decir, los ignorantes tienen voto, los ignorantes toman parte de las decisiones como los demás, pero los ignorantes pueden bloquear las medidas necesarias y en cambio apoyar a los demagogos, pueden obstaculizar, digamos, un desarrollo normal de la convivencia, muestran incomprensión ante soluciones complejas y en cambio una aceptación acrítica de
visiones milenaristas y lo que ustedes quieran. La ignorancia a la que se refiere Galbraith no es, por supuesto, la ignorancia en el sentido científico del término, ¿no? Todos somos mucho más, todos ignoramos muchas más cosas de las que sabemos y bueno, para eso está Wikipedia y Internet y todos ya nos enteraremos de los datos que no sabemos, ya nos iremos enterando. La ignorancia a la que se refiere Galbraith es la ignorancia de quien no sabe expresar de manera inteligible sus demandas a los otros, de quien no sabe entender o comprender las demandas que otros hacen de manera inteligible, la persona que es incapaz de persuadir o de ser persuadida, que son los elementos básicos y fundamentales que existen en una democracia. La educación democrática, aparte de fomentar destrezas laborales y otras capacidades técnicas, científicas, se basa en crear ciudadanos capaces de persuadir y de ser persuadidos por los otros. Cosa que no es tan evidente como parece, ¿no? Yo provengo de un país que la gente tiene a gala ser impermeable a los razonamientos y a la persuasión, ¿no? Y eso es además un motivo extraordinario de orgullo, ¿no? Hay gente que dice, yo pienso lo mismo que a los 18 años. Señal inequívoca de que ni a los 18 años ni ahora ha pensado nunca nada, ¿no? Y normalmente es que se le ha metido una idea en la cabeza como esas moscas que se meten en las botellas y zumban dentro sin lograr encontrar la salida, ¿no? Pues, bueno, hay gente que esa mosca que se le ha metido en la cabeza lo confunde con una idea y se adhiere a ella con el entusiasmo del profeta, ¿no? Evidentemente, el cambiar de opinión, el ser flexible ante el razonamiento no solamente no es humillante, sino que es el mayor galardón de los seres racionales. John Maynard Keynes, el economista, en una entrevista que le hicieron en una ocasión, el periodista muy vehemente le decía al profesor Keynes, parece mentira, usted hace 2 años sostenía una postura completamente diferente a lo que dice ahora, proponía una solución diferente, recomendaba unas medidas distintas, ¿cómo puede ser eso? Y tal. Y le dijo Keynes, pues tiene usted razón, ¿sabe lo que ha pasado? Que me he dado cuenta de que estaba equivocado. Y yo, cuando me doy cuenta que estoy equivocado, cambio de forma de pensar. ¿Usted qué suele hacer en esos casos? Bueno, pero este es el... Evidentemente, todo esto, se lo digo porque no son cosas espontáneas, es decir, la capacidad de ceder ante una reflexión y de exponer reflexiones no es simplemente una cuestión de que haya gente que es tolerante y razonable y otros que son intransigentes. No, es que hay que formar a la gente, que hay que desarrollar esa capacidad, que hay que recompensar socialmente la capacidad de reflexionar y de transformar las opiniones de acuerdo con razones, ¿no? Y yo creo que eso, si eso no ocurre, es decir, si las sociedades se enquistan en un pensamiento fijo, en dogmas, en razones que no se pueden discutir, esto es sagrado, esto no se puede tocar, etcétera. Yo por eso creo que parte de la democracia esencial es el laicismo. El laicismo no es simplemente algo que afecta a la religión, afecta a la forma de relación de los humanos con las ideas. Es decir, los laicos son aquellos que no convierten una idea, que puede ser debida a la sensibilidad de cada uno, a ideales más o menos no fundamentados en razones, sino fundamentados en aspiraciones, en deseos, en anhelos, que son respetables, pero que son intransferibles, como la mayoría de los anhelos de cada uno. El verdadero laicismo es quien separa esos ideales y esos anhelos personales de excelencia, de trascendencia, etcétera, que son evidentemente aceptables, de aquellos que puede compartir con los demás y que están basados en razones comprensibles por todos, ¿no? El problema es que esos deseos de trascendencia, esas aspiraciones, digamos, más o menos religiosas, tienen un carácter distinto para la persona que tiene una mentalidad laica, democrática, y para el fanático. El problema del fanático es que el derecho a tener creencias de orden religioso o semi-religioso, el derecho a tener creencias, que es evidentemente un derecho inatacable de cada cual, no es el deber de tener creencias. Es decir, para el fanático las creencias no son un derecho de cada cual, sino un deber de todos. Y un deber que él tiene que guardar y que tiene que imponer y que tiene que justificar frente a todos los demás. Y eso es lo que hace difícil la convivencia
dentro de una sociedad. En el momento en que hay creencias que son creencias que uno tiene derecho para tener, pero que se van a convertir en obligaciones para todos, o que alguien va a defender como si fueran obligaciones de todos, eso trastoca el juego democrático, ¿no? Y lleva a cosas como convertir lo que unos consideran pecados en delitos y cosas por el estilo, ¿no? Algo que ya en la Ilustración, en su obra de Los delitos y las penas, el marqués César de Beccaria denunciaba ya en el siglo XVIII. Bueno, yo creo que entonces la batalla contra la ignorancia y contra la miseria es precisamente lo que fundamenta el desarrollo democrático. Hoy se vive en una época en que se hace mucho eco de la desafección por los políticos, como si los políticos no fuésemos todos. En España, movimientos de los indignados, etcétera, convertían en lema el decir no nos representan, que es un lema perfectamente absurdo, porque el problema de los políticos, si causan alguno, es que sí nos representan. Los políticos que no nos representan no causan ningún problema. Los políticos de Nueva Zelanda, que evidentemente no me representan, a mí no me crean ni frío ni calor de momento, y no tengo ningún problema con ellos. Los que me causan problemas son los que sí me representan, y no me representan como yo quisiera que me representasen, o me parece que se equivocan en el ejercicio de esa representación. La indignación ante los males de este mundo, obviamente, está justificada, sobre todo cuando alcanza pues ciertas dimensiones y efectivamente es difícil explicar soluciones o planteamientos que se hacen. Pero la indignación tiene que ser un primer paso, un paso antes de la búsqueda de transformación de las instituciones políticas. Las instituciones no se transforman a golpe de indignación, sino que se transforman a golpe de paciencia o de la capacidad de trabajar. Yo por eso, en España al menos, me ha extrañado siempre el eco simpático y celebratorio que han rodeado a las concentraciones, por otra parte, insisto, justificadas y con sus méritos, de personas disconformes que se reunían en la Puerta del Sol, etcétera, a mostrar su disconformidad con la política. Todo eso despertaba una simpatía, mientras que en cambio los intentos de algunos, no menos disconformes, que queríamos, puesto que no nos gustaba el gobierno ni la oposición, proponer otro partido o esforzarnos por lograr otro tipo de representación política, eso en cambio no encontraba ninguna simpatía, sino que todo lo contrario, encontraba obstáculos, dificultades. Los periódicos solo se hacían eco para ridiculizar el empeño, no había forma de conseguir un apoyo económico, en fin. Entonces, me parece que digamos que hay como una especie de prima en que se prima a quien sale a la calle a protestar con una cacerola, y en cambio se hace o se intenta hacer desistir a quien esa indignación la canaliza por la transformación y la inclusión de otras fórmulas políticas o de otras propuestas dentro del propio juego que está establecido. Bueno, yo creo que la política es imprescindible dentro de la democracia. La política es la forma de vivir dentro de la democracia. No el sectarismo, no la ceguera fanática, no el mero partidismo del quítate tú para que me ponga yo, pero la política es parte esencial del juego democrático. Es lo que diferencia a las democracias de los autoritarismos. En el autoritarismo hay un pequeño grupo que secuestra los valores políticos y dice a los demás: déjeme usted a mí, ¿no? Yo guardo como imagen de ese secuestro por unos pocos de la vocación política de todos, un chiste, un dibujo cómico que salió en una revista española a finales del franquismo, en que se veía un prócer de aquella época, identificable por algunos rasgos que todos conocíamos demasiado bien, hablando a una multitud y diciéndoles: tenéis que elegir, nosotros o el caos. Y la gente gritaba: el caos, el caos. Y entonces el prócer decía: da igual, también somos nosotros. Bueno, es verdad que efectivamente entonces ese es el secuestro de la política, cuando los mismos que son el caos son también la solución del caos. Todos son ellos fabrican, digamos, las circunstancias para poder solucionarlas luego. Bueno, yo creo que hay que buscar
alternativas entre ellos y el caos. Yo creo que no es obligatorio entrar en ese juego. Creo que la democracia tiene futuro y sobre todo quiero creer que tiene futuro porque eso nos implica a todos. Constantemente, y a mí ahora, pues cuando amablemente, me hago tantas entrevistas en estos viajes, la gente me pregunta, ¿y qué va a pasar con la crisis? ¿Y qué va a pasar con no sé qué? ¿Y qué va a pasar? Y yo trato de decirles que los seres libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Yo creo que la pregunta de la política no es preguntarnos qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Y eso es lo que yo creo que, bueno, se han preguntado los amigos del Partido Independiente, como nos preguntamos nosotros en nuestro momento y como probablemente se pregunta la mayoría de los que ustedes con esfuerzo y con tesón pues pretenden mejorar la vida de sus conciudadanos en este país. Y en la medida en que yo pues asisto a esos esfuerzos y si pudiera ayudarles en ello, pues también me sentiría muy feliz. Agradezco esta oportunidad de haberme dirigido a ustedes. Muchas gracias. Estimados, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando a Fernando Savater. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Ahora vamos a ir a escuchar la última parte de la charla, de esta sabrosa charla, Los enemigos de la democracia en el siglo XXI, del filósofo Fernando Savater. Profesor Savater, vamos a ensayar más o menos lo que practicamos ayer en San José con algunas preguntas. Ya las tenemos preparadas. No, porque ayer justamente en San José usted decía que la democracia sin educación se vacía de contenido, no tiene sentido. Y allí planteábamos la discusión de cómo lograr que los jóvenes, que hoy aparentemente están tan desinteresados por la política, a través de algunos mecanismos que pueden ser o mayor participación o encarar una mejor educación, se pueden interesar en la política. ¿Cómo lograr desde su perspectiva ese interés que hoy se ve un poco devaluado? Bueno, yo sinceramente conozco jóvenes y no tan jóvenes que se desinteresan de los mecanismos del funcionamiento, digamos, de los procesos políticos, sobre todo de los sectarismos o de los enfrentamientos más personalizados de la política, pero yo no conozco ni jóvenes ni viejos que se despreocupen de sus pensiones, de la educación, de la protección de la infancia, de las garantías sanitarias, de la convivencia. Es decir, todas esas cosas son la política. Entonces yo no creo que un joven, por ejemplo, se despreocupe de si tiene posibilidades laborales o no, si va a tener derechos laborales o no los va a tener. Todas esas cosas importan a los jóvenes. Lo que no relaciona es esas preocupaciones suyas con lo que están haciendo en este momento determinadas personas que ocupan cargos públicos en sus debates, que a veces son debates que parecen de una puerta cerrada entre ellos y no alcanzan a la sociedad. Entonces lo que hace falta es relacionar esas preocupaciones que tienen esos jóvenes con el juego de la política. Es decir, bueno, a usted le preocupan una serie de cosas y esas cosas son la política. La política no es simplemente diversos grupos o querellas sectarias, etcétera. La política es el esfuerzo común por ocuparse de esas cosas y el que determinadas personas de alguna manera adquieran relevancia por combatir esos males o por luchar por esas cosas. Y yo creo que eso es lo que los jóvenes necesitan escuchar. Porque, claro, los jóvenes se desinteresan de la política cuando solo se les habla mal de la política. Si se les cuenta
resulta que la política es un conjunto de horrores, de ambiciones, de trampas, es un fango en el que se arrastran reptiles venenosos, bueno, muchos jóvenes pues dicen, bueno, pues entonces no me meteré ahí, o sea, me dedicaré a otras cosas. Es natural. Yo creo que esa visión tan derogatoria y general de la política, pues claro, no hace estimularse a nadie. Y no digo que no haya algunos mejunjes políticos que de alguna forma justifiquen esta mala imagen, pero no, claro, no se puede sustituir la imagen de la política por esa caricatura, ¿no? Usted hace mención al tema de la crisis y como uno de los enemigos de la democracia. Crisis como la que está sufriendo la España, por ejemplo, en este momento. ¿Cuál es el peligro inminente que es? Porque, por ejemplo, en un momento, cuando peligró la democracia, cuando aquí en América Latina y en España también lo sufrieron, la alternativa fue la dictadura, que no fue la mejor salida. Entonces, ante una crisis como la que está viviendo España o Europa, ¿cuáles son los peligros inminentes? Bueno, desde el punto de vista político. Los peligros inminentes son los peligros de una quiebra, de una desafección social generalizada. Es decir, el momento verdaderamente es verdad que la democracia no son solamente servicios que se ofrecen, sino que también es una forma de vida y de planear el futuro, pero las personas necesitan esos servicios y si pierden todo ese apoyo social es probable un estallido de desafección que puede llevar a apoyar pues soluciones poco o nada democráticas, buscar chivos expiatorios para culparles de lo que está ocurriendo, en fin, todas esas cosas que ya se han visto en otras ocasiones. Yo espero que no ocurra así. Desgraciadamente lo que pasa es que en algunos países como España pues los males de la crisis que estamos padeciendo especialmente, porque nuestra tasa de paro, etcétera, es mucho mayor que la de nuestros vecinos, pero además de eso tenemos pues problemas específicos, ¿no? Como el hecho de que en diversas regiones pues surgen esos impulsos separatistas, ¿no? El separatismo es una enfermedad oportunista, ¿no? Como el SIDA, que ataca a los cuerpos debilitados, ¿no? Entonces, cuando el Estado está debilitado por problemas sociales, etcétera, surge ese deseo insolidario y desleal de salvarse uno mismo a costa de despedazar el conjunto, ¿no? Y bueno, esas cosas, todo eso acentúa los peligros. Yo creo que, y espero, ¿no? Digamos que el hecho de formar parte de un conjunto de países más o menos sólidos, etcétera, como Europa, ayude a los que están más en problemas y avanzar hacia adelante, ¿no? Pero es verdad que la situación no es fácil y sobre todo lleva prolongándose mucho tiempo en la negrura, ¿no? del momento. Hay algunas situaciones que en general a veces en la vida política, no necesariamente ante crisis, pero que a veces se están moviendo cada vez más seguido, que es un problema típicamente filosófico, el tema de la intolerancia. Cuando no se aceptan, por ejemplo, posiciones intermedias, solamente los extremos. Bueno, los extremos tienen una especie de compensación sentimental, ¿no? Es decir, todos, de hecho, la tragedia griega, por ejemplo, las tragedias griegas, sobre todo Sófocles, que fue el gran teórico de la democracia, en realidad, Sófocles en sus tragedias plantea como trágico no el enfrentamiento con alguien malvado, ¿no? Shakespeare, por ejemplo, pues las tragedias de Shakespeare son la aparición de un criminal, a veces especialmente cruel, como Ricardo III, como Macbeth, etcétera. Eso a un griego no le hubiera parecido trágico, o sea, porque esos son personajes malvados a los que hay que destruir, y un griego no se lo hubiera planteado como una tragedia social, sino como un asunto, digamos, circunstancial. La verdadera tragedia es cuando las personas con razones, con buenas ideas, etcétera, se enfrentan de manera radical, de manera total, ¿no? Antígona sale a escena diciendo que ella quiere enterrar a su hermano porque no ha nacido para el odio sino para el amor, y etcétera, etcétera, y sale y no hay manera de apartarla de esa idea. Esa es la idea suya y esa es su idea durante toda la tragedia. Creonte pues dice que bueno, que si cada cual empieza a poner a sus familiares por encima de la sociedad, y que a un señor que ha atacado a la ciudad se le trata como si fuera un ciudadano ejemplar, pues entonces se viene abajo todo y eso no puede ser, y también se mantiene en esa idea hasta el final. Entonces el coro griego, el coro que funciona, que es un poco como si fuera la conciencia democrática del grupo, va detrás de los personajes trágicos diciéndoles, si recuerdan ustedes: tú que nunca escuchas, tú que no oyes lo que te dicen,
tú que no oyes a los demás, etcétera, etcétera. La tragedia es no el que uno tenga ideas profundamente equivocadas, sino el que tiene uno ideas, digamos, impermeables a la relación y a la escucha con los demás. Entonces, esa es la tragedia democrática. La tragedia democrática, claro, Aristóteles cuando comenta la tragedia lo dice, ¿no? Ante el planteamiento del personaje trágico, todos primero sentimos una identificación positiva, ¿no? Es decir, bueno, así habría que ser. ¿Por qué siempre hay que vivir haciendo concesiones? Siempre hay que vivir escuchando, tal, cediendo, no sé qué. Yo pienso esto y esto es lo que hay y voy adelante con ello. Y eso, digamos, es lo que nos hace simpático de pronto al protagonista trágico. Pero luego, dice Aristóteles, después de eso, la tragedia despierta fobos, el miedo. Es decir, ¿qué pasaría si todos fuéramos así? ¿Qué pasaría si todos fueran con esos intransigentes que pueden ser de apariencia noble y heroica, pero que su intransigencia puede llevar a la destrucción social? ¿Qué pasaría si todos siguiéramos el camino del personaje trágico? Eso es lo que plantea Sófocles en sus tragedias, y es una reflexión muy importante sobre el funcionamiento de la democracia. Entonces, efectivamente, la polarización, que a veces no está tan estilizada glamurosamente como la de Antígona, etcétera, pero es la idea de no puedo escuchar, no quiero escuchar, no voy a escuchar, porque mis principios los tengo tan evidentemente claros que sería mancillarlos el oír cualquier razón o hacer cualquier transacción. Claro, eso lleva a enfrentamientos y sobre todo lleva a una especie de hemiplegia mental. Es decir, o sea, hay personajes que hablas con ellos y dicen, a este solo le funciona una parte del cerebro, la otra no. No hay forma, ¿no? Uno trataría de golpear así, llamar, a ver si hay alguien en la otra parte del cerebro, porque esa parte no funciona, está como completamente bloqueada, ¿no? ¿Y cómo se cambia eso? Bueno, en la Revolución Francesa se les daba en la cabeza y a los que no respondían se les cortaba. Ayer justamente en San José hablábamos de este libro suyo, Perdón las molestias, en donde usted reflexiona sobre el tema del terrorismo en su momento en España. Pero hoy los signos del terrorismo son otros. Como peligro de la democracia en el siglo XXI, el nuevo signo del terrorismo, ¿cómo reflexiona ante ello? Bueno, nuestros tiempos no son tiempos, digamos, afortunadamente, de grandes guerras internacionales, o por lo menos llevaban mucho tiempo sin serlo, pero en cambio son épocas de conflictos o de guerras civiles internas, que son lo que... El terrorismo es una especie de guerra civil larvada, con un perímetro acotado, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy difícil en una sociedad de libertades. El terrorista se esconde tras el escudo que representa el resto de la población, y cuando entonces el Estado trata de reprimir al terrorista, pues a veces tiene que golpear a través de ese escudo, causando daños que luego vuelven a la sociedad contra el propio que más o menos trata de defenderla, ¿no? Ese es el peligro del terrorismo. El terrorismo está manejando, digamos, como rehenes a toda la población para una serie para transmitir una serie de mensajes políticos, de órdenes más bien. Yo creo que es una labor, por ejemplo, como se ha visto en el País Vasco, el terrorismo es una labor de domesticación social. O sea, el terrorista es como un domador que impone a latigazos sus ideas sobre la población. Entonces la población al principio las rechaza vehementemente, poco a poco empiezan a parecerle menos disparatadas, o por lo menos una forma de acabar con esa amenaza permanente, y al final se resigna y pasa por el aro, como el pobre león, que antes o después dice, bueno, más vale pasar por el aro y acabar con este tipo que me está dando con el látigo, ¿no? Yo creo que esa domesticación social luego deja una huella larga. Es decir, las sociedades que han sufrido la domesticación del terrorismo, esa especie de pedagogía de terror, luego se quedan con una actitud que más o menos siempre está dispuesta a aceptar las órdenes dadas con un tono determinado, digamos, político, ¿no? Y yo creo que eso es grave, porque primero en nuestras sociedades introduce un elemento
incertidumbre puede llevar a enemistar a los ciudadanos con las autoridades, porque claro, son incapaces de impedir que vuelen los trenes y bueno, la inseguridad obviamente termina por precarizar la vida de los ciudadanos, y eso no crea una desafección social cada vez mayor, ¿no? Yo creo que es muy difícil de evitar y va a ser, digamos, uno de los problemas recurrentes, yo creo, a lo largo de los años futuros. Ojalá me equivoque. Con la presencia de la violencia, ¿no? La consecuencia de la violencia en todo eso. Bueno, sí, la presencia de una situación, digamos, ya no existe la violencia como los grandes ejércitos armados que se imponen al exterior, etcétera, sino que es una violencia que está constantemente rondando por el interior de la ciudadela misma donde habitamos, ¿no? Usted hablaba hoy de la participación, de la importancia de la participación, y bueno, en este siglo XXI nos estamos caracterizando por la comunicación a través de mecanismos electrónicos, la informática, las nuevas redes sociales. La comunicación entre la dirigencia política y los ciudadanos ha cambiado mucho. Sin duda. ¿Hacia dónde va? Yo creo que los medios de hoy, Internet, etcétera, amplían enormemente las posibilidades de consulta y de respuesta de los ciudadanos. Es decir, todavía nuestras campañas electorales, por lo menos la mayoría de los países que yo conozco, tienen un perfil muy tradicional. O sea, se va y se reúne la gente en una gran plaza, en un estadio, no sé qué. Hoy el aula verdadera, el ágora auténtica donde la gente se reúne es delante de la pantalla de Internet. Entonces podría ahorrarse bastante dinero, en vez de llevar a la gente a esas grandes concentraciones, hacerles llegar los mensajes y escuchar sus sugerencias a través de las páginas de Internet. Y eso ya cada vez se está viendo más. Ha sido decisivo en la campaña de Obama y en otras campañas. Yo creo que cada vez más la batalla política no va a ser una batalla de pegar carteles en la calle, etcétera, que todo eso va a quedar un poco como una cosa de tipo más bien folclórico, sino que la verdadera batalla política se va a hacer a través de las redes sociales, de Internet, y eso también exige educación y lucha contra la ignorancia, porque claro, para poder manejar las redes sociales, poder manejar esos aparatos, hace falta también una preparación. O sea, ya quien no está preparado para entender o para leer unos argumentos, para entender unas propuestas, para formular sus objeciones, etcétera, pues está quedándose a rezago de ese desarrollo democrático que hoy brindan los medios de comunicación. ¿Y esos mecanismos a distancia generan más participación? ¿Aseguran más participación? De momento cambian un poco el tipo de participación o de información a los electores y a los ciudadanos que hasta ahora se ha dado. Varía, en ocasiones, pues francamente no hace ascender mucho la participación, pero en cambio quizás no en ocasiones no ascienda la participación electoral, pero en cambio hace más continua la participación política en la vida de la ciudad. Es decir, los ciudadanos están constantemente en foros y en debates, aunque a lo mejor luego en el día de la elección propiamente dicha, que les pone todos, la democracia no es solamente elecciones, como es natural, entonces a lo mejor no suben tanto las tasas de participación en las elecciones, pero en cambio hay una participación mayor en la gestión de lo elegido a lo largo del tiempo. Eso también es importante. Bueno, cerramos esta noche, Pablo, dándole un presente al profesor Sabater, agradeciéndole a todos ustedes la presencia y la amabilidad del profesor. Gente, espero que les haya gustado. Me parece interesante compartir este material con ustedes. La semana que viene vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar. Por esta semana culmina La Máquina y el lunes nos estamos escuchando por Radio Uruguay aquí a las 20 horas.